La clase política tiene la costumbre de mantener un nivel de rivalidad con los sectores sociales. En mi caso, soy una persona muy creyente en el diálogo, pero además en la práctica tengo una gran relación con sectores sociales y con sectores políticos. Ser un político de experiencia me permite haber tendido a lo largo de mi paso por la vida pública puentes con los diversos partidos políticos, pero además con los sectores sociales, las clases sindicales, las asociaciones solidaristas, con el cooperativismo. Y en una Costa Rica que nos convoca a una reactivación producto de todo este tema de la pandemia y de un pésimo gobierno, es imprescindible que un político, que un presidente sea alguien apto para tender esos puentes, porque no podemos seguir siendo gobernados con una perspectiva de islas, donde cada quien toma sus decisiones. El presidente no debe ser un gerente en el sentido estricto de la palabra, debe ser un líder, y un líder que sepa concatenar el mejor esfuerzo de todos, agrupar las mejores intenciones de todos, porque finalmente todos tenemos pues una alta vocación por querer lo mejor para Costa Rica. Por esa razón creo que estoy preparado para liderar un movimiento social que aglutine lo mejor de los sectores sociales, sindicales, de las cámaras empresariales, de la sociedad civil y por supuesto de la clase política. Yo tengo una ventaja y es la experiencia legislativa. Debemos recordar que la Asamblea Legislativa está organizada con una dinámica de agenda que supone que la mitad del año la agenda la mandan los diputados, pero la otra mitad del año es resorte exclusivo de Casa Presidencial que se discute y cómo se discute la cosa en la Asamblea Legislativa. Es el Poder Ejecutivo el que manda la agenda, el que convoca o desconvoca proyectos en al menos la mitad del periodo. Desde esa coyuntura es fundamental tener un presidente con experiencia legislativa, un presidente que sepa qué es un decreto legislativo, cómo se convocan y cómo se desconvocan proyectos, además cómo se negocia con todos los actores políticos presentes en la Asamblea Legislativa, en una Asamblea Legislativa que si las cosas salen como se vislumbran va a ser igual de fraccionada que la que tenemos actualmente. Se convierte esto en una necesidad de primer orden. Un presidente con experiencia legislativa que sepa cómo manejar la relación con los diputados. No es tan preocupante el no tener una mayoría parlamentaria. Vea que en este caso el gobierno actual tiene solo 10 diputados y sin embargo nos han metido mucho proyecto donde concatenaron la participación de otros actores políticos legislativos. Entonces no es únicamente el creer de que porque un gobierno tenga 29 diputados ya gobernó. No, hay que tener liderazgo desde la presidencia, conocimiento legislativo, que gracias a Dios lo tengo, por mis 2 diputaciones más el tiempo que he sido asesor legislativo y en Casa Presidencial, como para saber manejar los hilos desde la presidencia de cómo se maneja la agenda parlamentaria y la relación con los señoras y señores diputados. Hay que entender que la corrupción es un tema que acompaña a la humanidad porque el ser humano en sí mismo, según su escala de valores, es más o menos corrupto. De tal manera que esto no es un tema inherente a la clase política, es un tema inherente a la conducta íntima de cada quien. Desde esa perspectiva, por supuesto que un gobierno puede hacer mucho para combatir la corrupción, pero yo no quería contestar esa pregunta sin dejar esta reflexión que es absolutamente apegada a mis convicciones morales y espirituales.
Les puedo mencionar que una de las medidas que tomaría siendo presidente es la reforma a la ley de concesión de obra pública. Yo siendo diputado voté la ley de concesión de obra pública. Creo que es un maravilloso instrumento que bien utilizado le puede traer mucha prosperidad y mucho beneficio al país. Lamentablemente esta ley de concesión de obra pública prodiga un acto que es una corrupción institucionalizada. Cuando el Estado costarricense saca a licitación una obra pública, aparecen como mínimo 3 oferentes, el Estado puede darle a uno de los oferentes, al que cobre más barato, el cartel de licitación, se lo asigna, pero una vez asignado, esta persona o esta empresa que cobró más barato puede, mediante un mecanismo que está presente en esta ley, pedirle al gobierno que le aumente hasta en un 50% el valor del contrato. Esto es ni más ni menos que corrupción institucionalizada. ¿Por qué? Porque las otras 2 empresas que perdieron en la licitación ven pasar frente a sus ojos como la empresa que cobró menos, hoy le aumentan hasta en un 50% el contrato con el cual se le asignó la obra pública. Esto hay que acabarlo, hay que quitarle al gobierno esta potestad. Una vez que se asigne a un oferente una obra pública, no se debe aumentar ni un colón de esta obra y el gobierno a satisfacción tiene que recibir la obra terminada y no como sucede actualmente que nos dan las obras sin terminar. Reformando la ley de concesión de obra pública podemos combatir mucha de la corrupción que se ha visto en casos como Cochinilla, Cementazo y otros casos que hoy avergüenzan al costarricense. Hay 2 medidas, una de ellas es una negociación con la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social para ayudarle a las empresas privadas que precisamente golpeadas por la pandemia están a punto de quebrar. Las cargas sociales que se pagan en nuestro país son altísimas. Hasta un 58% de las utilidades de las empresas privadas terminan convirtiéndose en cargas sociales, lo cual va en detrimento de la contratación de nuevos trabajos, de la apertura de nuevas plazas laborales en el sector privado para toda la población costarricense, teniendo una tasa de desempleo abierta que supera el 20%. Eso es algo que hay que acometer de inmediato. Hay que nombrar en la Junta Directiva directivos que estén de acuerdo conmigo en que hay que condonarle las deudas a empresas privadas que demuestren que han quebrado por esta pandemia y además a trabajadores independientes, a profesionales independientes, liberales, que arrastran deudas impagables con la Caja del Seguro Social. Esa sería una de nuestras primeras medidas, el nombrar en la Caja del Seguro directivos acordes con esta visión de desarrollo. Y otra, muy importante, es la dolarización de la economía. Nosotros vivimos una economía solapada desde el punto de vista de la dolarización. Solapadamente nos dolarizaron la economía y no nos dimos cuenta. Hoy hay sectores como los exportadores que sí se benefician mucho de la dolarización solapada. Hay gente que vende, todo lo tienen en tarifas o en precios dolarizados, pero el costarricense común y corriente sigue recibiendo colones devaluados todos los días. Nosotros en el PACE somos creyentes de que tenemos que dejar ese romanticismo de lado, dejar de lado aquel concepto tan mal traído de la presunta y supuesta, comillas, soberanía económica y de una vez por todas tomar la decisión de dolarizar la economía costarricense. Esto suprimiría la existencia del Banco Central, pero también suprimiría la existencia de un diferencial cambiario, de una devaluación económica, y aunque la política económica sería dictada desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, nos permitiría tener dinero no devaluado porque todas y todos ganaríamos en dólares. Nosotros hablamos de la legalización de las plataformas Uber, Didi y InDrive que hoy están metidas bajo esta dinámica de empleo informal.
Esto no se va a lograr nunca si no trabajamos, y como lo dije en una de las anteriores preguntas, con los directivos de la Caja del Seguro Social. Nuestra Caja del Seguro no permite que un trabajador informal se asegure por las horas efectivamente trabajadas, sino por jornadas preestablecidas. Craso error. Uno no puede imponerle a una persona una jornada preestablecida como lo hace hoy la Caja del Seguro Social. Los que somos profesionales independientes, como en mi caso que soy abogado, o los terapeutas, los médicos, los pediatras, o cualquier persona que hace un oficio, un maestro de obras, alguien que corta pelo, quiere ir a asegurarse la Caja del Seguro, le imponen la jornada, no le permiten asegurarse por las horas realmente trabajadas a la semana o al día. Esta es una de las primeras medidas que nosotros vamos a adoptar para el poder tener a los trabajadores independientes legalizados, cotizando, pero además esta relación con nuevos directivos en la Caja del Seguro nombrados por el presidente de la República nos va a permitir la condonación de deudas. Miles de trabajadores independientes hoy no se aseguran porque arrastran deudas, porque las deudas con la Caja, como son irrenunciables y son imprescriptibles, la gente tiene deudas impagables por muchos años. Es un desestímulo a la persona que quiera llegar a asegurarse. Hay que condonar las deudas de los trabajadores independientes, necesariamente hay que hacerlo para poder tener nuevos cotizantes, empezar de cero. Son deudas que de por sí serán impagables, nunca nadie va a ir a pagar una deuda que arrastre por años, y esto condena a los trabajadores independientes a estar por fuera de la seguridad social. Si logramos una condonación de deudas para empresas que hayan quebrado por la pandemia y para trabajadores independientes o profesionales liberales, vamos a poder amasar una cantidad enorme de nuevos cotizantes para la seguridad social, acompañados de una política de aseguramiento por las horas efectivamente laboradas y no por jornadas preestablecidas como lamentablemente lo imponen actualmente. La medida más urgente y más importante es la orden que como presidente de la República le daré al ICE de poner a la disposición de todos y del mercado las frecuencias 5G. Las frecuencias 5G dimanan de nuestro espectro radioeléctrico, que es un bien demanial del Estado según la Constitución Política. No son un bien del ICE en sí mismo, es un bien de todos los costarricenses. Es inaceptable que hoy estemos hablando de llevar conectividad a las zonas rurales de nuestro país mediante fibra óptica, cuando bien sabemos que hoy el mundo cambió y la comunicabilidad es satelital. Si nosotros logramos poner a trabajar nuestras frecuencias 5G, vamos a poder llevar conectividad a los lugares más recónditos de Costa Rica, en tiempo real, con mayor celeridad y con mayor facilidad de conectividad. Creo que esto sería una maravilla. Hay gente que no le gusta que uno hable de estas cosas, pero particularmente creo que hay que aflojar estas frecuencias que el ICE hoy tiene amarradas, que no las quiere poner a trabajar, y nosotros vamos a dar el decreto para que esto se establezca, porque es un bien del Estado costarricense. Y la otra cosa, el Fonatel tiene hoy por hoy 300 millones de dólares. 300 millones de dólares tiene Fonatel. O sea, Costa Rica no puede darse el lujo de tener 300 millones de dólares ahí guardados, producto de lo que han dejado las telecomunicaciones, el mercado de la apertura de telecomunicaciones, y es plata que no se está invirtiendo mientras hay escuelas o hay personas que no tienen cómo conectarse a internet. Este dinero hay que ponerlo a trabajar, no es dinero ajeno, es de todos los costarricenses y está ahí en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Le voy a decir que una de las medidas más importantes es la de evitar la evasión que se da en nuestro país. Pero la forma de evitar la evasión de pronto no es como hacen algunos políticos, que es tirando cortinas de humo, que hablan de los grandes sectores empresariales y nunca ponen nombres. A mí eso me molesta mucho, porque se habla de paraísos fiscales, se habla de las sociedades offshore y se habla de los Panama Papers y el Pandora Papers, pero nunca nadie aterriza poniendo la cereza en el pastel dando nombres.
Sin embargo, en Costa Rica tenemos un problema muy grave que es la evasión fiscal. Y la evasión fiscal en Costa Rica se da precisamente porque nosotros no hemos desarrollado una cultura de solicitud de facturas como tiene que ser. Nosotros, los usuarios, los costarricenses, cuando seamos realmente educados, cuando en Costa Rica se dé educación financiera y se nos enseñe desde las escuelas y colegios que nosotros tenemos que pedir factura por todo, y nosotros nos pongamos serios con esto, cuando vamos a comprar cualquier cosa, una camisa, combustible al vehículo, cualquier pago que hagamos en una tienda, pidamos las facturas en el supermercado, esto nos va a ayudar a combatir la evasión. Entonces, nos está pasando por las narices la evasión fiscal y nosotros los costarricenses contribuimos con ello cuando nos da pereza pedir una factura en la bomba, cuando nos da pereza pedir la factura en un restaurante. Y hoy lo fácil es decir, tenemos sociedades anónimas offshore evadiendo y llevándose los grandes capitales a los paraísos fiscales, pero nadie termina poniendo el nombre. Yo todavía estoy esperando que me traigan el nombre de los grandes empresarios, de los grandes evasores en Costa Rica, que me digan, esta empresa evade, esta empresa tal. Nadie lo hace y yo estoy consciente de que el problema en Costa Rica es el menudeo, es la subfacturación aduanera y es la falta de petición de facturas por parte de los costarricenses en todo el comercio nacional. Dichosamente acaba la Asamblea Legislativa de tomar una buena decisión, de las muy pocas que ha tomado, pero se tomó una buena decisión, y fue la aprobación de la ley 10.078, ley que le permite al fondo de Jupema la inversión de al menos un 20% de su cartera en materia de inversión de infraestructura. Y además la posibilidad de poder invertir recursos también en bonos del Tesoro de los Estados Unidos y otras inversiones muy seguras. Yo creo que esta es una medida, y la he dicho hace muchos años, es un ejemplo que ha pasado en países como Chile, donde los fondos de pensiones sirven para la inversión de obra pública porque es rentable la obra pública, es rentable. Si no fuera rentable, no estarían los peajes en la Ruta 27. Yo creo que hay que estimular y seguir este ejemplo de la aprobación de la ley 10.078, que hoy los afiliados a Jupema celebran, porque saben que sus recursos, en lugar de estar ociosos o en inversiones riesgosas, van a poder invertirse en la construcción de un aeropuerto, de una autopista, de un puente. Mediante tarifas y peajes pueden ellos recuperar la inversión y además es plata absolutamente segura. Creo que ese es el camino, esa es la medida. Incluso yo mencionaba que a mí me preocupa un poco que los fondos de inversiones se privilegie la inversión extranjera, que más bien debería potenciarse más el rubro de la inversión en infraestructura. Para el caso de Jupema de un 20%, debería subirse a un 30 o un 40%. Claro que a ellos les da un poco de temor también por el tema de la insolvencia económica que se da con un país como el nuestro, con un colón tan devaluado. Volvemos al tema de la dolarización. Costa Rica debe dolarizar su economía para que los fondos de pensiones se transformen en dólares, para que sean más rentables y para que se pueda invertir en obra pública. Los fondos de pensiones de la Caja, del Ministerio de Hacienda, del Poder Judicial, invalidez, vejez y muerte, bueno, el mismo de Jupema, y esto invertido en obra pública sería realmente un reactivador absoluto de la economía, ojalá una economía dolarizada como la proponemos en el PASE. La regla fiscal es una buena idea desde el punto de vista constitucional y efectivamente es un llamado a la disciplina en el gasto público. Sin embargo, terminó siendo una chanfaina, una charlatanería, una chapuzada de parte de los diputados, donde se hizo una regla fiscal a la medida de todos y no se tomaron en cuenta variables.
No se le puede poner regla fiscal, por ejemplo, a la educación. Yo lo he dicho hasta la saciedad, es un error garrafal. Teniendo un componente en la Constitución política que establece que el 8% del Producto Interno Bruto por Constitución política es para la educación, usted no puede ponerle regla fiscal al Ministerio de Educación Pública para que el Ministerio no gaste, no invierta. Eso es una cosa amorfa. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, me parece que es un error craso de los diputados. Si hay una determinación en la Constitución política, como el caso de los ministerios, como el de Educación o el de Cultura o cualquier otro ministerio, ahí no puede haber regla fiscal. Usted puede poner regla fiscal en una entidad que genere en sí misma recursos frescos. Dos ejemplos, el ICE y el INS. El ICE y el INS, por la vía de las tarifas y de la venta de servicios, producen dinero, producen riqueza, producen dividendos y producen utilidades. Ellos sí pueden ser susceptibles de una regla fiscal razonable, analizada, pero no entidades o actores de la economía pública como los ministerios, como el de Educación, que no generan dinero. Desde esa perspectiva yo estuve en desacuerdo que se sacara a las municipalidades de la regla fiscal. Las municipalidades, en muchísimos casos, y está demostrado, generan superávits en sus presupuestos anuales. Si una municipalidad es incompetente y genera un superávit, no puede ser posible que no tenga una regla fiscal, al menos básica, al menos mínima. Otro de los errores fue que hicieron una regla fiscal para todas las municipalidades y por supuesto ellos se sacudieron. No, hay que analizar cada caso por separado. Una de las formas de solucionar esta situación que lamentablemente nos apunta la OCDE, somos efectivamente uno de los países más desiguales del mundo, es haciendo una distribución más equitativa de la carga tributaria. Los diputados cometieron un grave error con esta ley de reforma tributaria que se aprobó, donde le pusieron impuestos a muchos bienes y servicios que no debería tenerlos. El caso más dramático es el de los profesionales independientes. El profesional independiente hoy recibe una carga social muy fuerte. El profesional que está en la calle, que trabaja, que no tiene un patrón, le hablo de cualquier abogado, cualquier médico, cualquier terapeuta, cualquier persona que trabaja en la economía informal, bueno, tiene que pagar un IVA, pero además el consumidor también tiene que pagar un IVA por lo que consume, porque su consumo está tasado con el impuesto al valor agregado. Nosotros creemos que hay que bajar la tasa tributaria en Costa Rica, ojalá a un 10 o si fuera posible un 7% y distribuirla más. Eso hace menos perceptible el impuesto en el bolsillo de las personas, pero lograríamos tener más factores vinculados al tema de los impuestos. Y esto podría elevar, porque ya ha sido una experiencia en otros países, en países más desarrollados y con una cultura tributaria más enquistada en el tiempo, les ha permitido, bajando la carga tributaria, distribuyéndolo en más sectores de la economía, tener más dinero limpio. Y voy a decir otra cosa, aquí hay un problema de doble moral. Es que los costarricenses pagamos mucho impuesto, pero no se ve la inversión. Ejemplo más claro es el impuesto a los combustibles, que es uno de los impuestos que hay que bajar. El impuesto a los combustibles está en su mayoría direccionado a la inversión en carreteras. ¿Cómo están las carreteras en Costa Rica? Hoy por hoy es como andar en la luna, llena de cráteres. Entonces cualquiera se desestimula cada vez que va a echar combustible y sabe que el 42% de lo que pagó son impuestos, lo que nos hace tener el combustible más caro de Centroamérica y probablemente de América Latina, pero no se ven los resultados de este pago de impuestos. Es una invitación a los costarricenses a evadir y creo que los políticos y los gobernantes tenemos que predicar con el ejemplo en materia tributaria. El informe del Estado de la Educación nos ha desnudado vergonzosamente a todos, indicándonos que tenemos un apagón educativo de 4 años. Producto, dice el informe del Estado de la Educación, de la pandemia, pero también producto de las huelgas.
Y aquí en Costa Rica hay partidos políticos que cada vez que hay huelgas lanzan a las calles a sus miembros, a sus diputados. Partidos de izquierda que lo que han contribuido es con este atraso y este retroceso. Medidas importantes a tomar. Número uno, hay que quitarle las responsabilidades administrativas a los docentes. Hoy por hoy tenemos docentes que además de tener la obligación de educar, están obligados a acometer actividades de tipo administrativo. Docentes metidos en temas de becas, docentes metidos en temas de matrículas. No puede ser. Estas son responsabilidades administrativas que los docentes no tienen por qué hacer. Y nosotros vamos a evitar y a impedir a toda costa que los docentes estén haciendo situaciones administrativas, que se dediquen a hacer lo que mejor saben, educar a nuestros niños y jóvenes. Otra de las medidas importantes es hacer una gran alianza que involucre a todos los sectores del Magisterio Nacional. Una gran alianza que nos permita redireccionar la malla educativa. Nosotros no estamos enseñando lo que se debería enseñar para un país que se acaba de afiliar a la OCDE. Costa Rica no enseña educación financiera. Costa Rica tiene una pésima capacidad a nivel de inglés. Y ni siquiera hablar de otros idiomas. Y la enseñanza de informática en nuestras escuelas es muy deficiente. Debemos priorizar en estas cosas, en lo que es inglés, educación financiera, educación informática y en educación física, para tener estudiantes más motivados, más dosificados y más llenos de energía para estudiar. Una de las medidas también es la eliminación de las tareas. Yo había presentado un proyecto de ley para hacer lo que hacen en Finlandia, en Corea del Sur, en otros estados de Estados Unidos también, donde se prohíben las tareas a los niños, que el niño salga y no tenga que llegar a hacer tareas a la casa. Estas son cosas que hay que hacer para dinamizar la educación en nuestro país. Una de las medidas más importantes es la tercerización de los servicios de la Caja del Seguro Social. Eso es un tema que algunos asustan porque piensan que uno está hablando de privatizar la caja. Para nada. Hay que tercerizar los servicios para bajar las listas de espera, y la forma de tercerizarlos es permitiéndole a la Caja del Seguro, así como la Caja ya terceriza algunos servicios como los de higiene, por ejemplo, donde la Caja se da el lujo de tener gente que le limpia los hospitales y las clínicas y que no son empleados de la Caja, o de seguridad, donde la Caja contrata agencias de seguridad para que cuiden y sin embargo no son trabajadores de la Caja, y además algunos servicios jurídicos la Caja los ha tercerizado. Bueno, la Caja debería permitir también, en beneficio de los usuarios, de los pacientes, que yo como paciente, que la señora que está esperando una cita por 8 meses, 1 año, 2 años, pueda ir a una clínica privada, la atiendan y esa clínica privada pase la factura a la Caja del Seguro, porque finalmente la Caja va a pagar ese servicio, lo van a pagar. Entonces, ¿por qué no permitir una tercerización por medio de cooperativas de salud o de clínicas privadas que hay en todos nuestros distritos y cantones? Pediatras, gente vinculada a la atención a los adultos mayores, terapeutas, odontólogos. Mucho se puede hacer tercerizando los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay que tomar esa decisión y nosotros en el PASE estamos convencidos de que esta es una forma muy moderna de además reactivar la economía y además acabar con las listas de espera. Y algo muy importante, hay que acabar con el enganche médico. Este enganche médico donde aquí a cualquiera, por cualquier aumento que le hagan, de inmediato eso va a dar en reflejo al bolsillo de los médicos. Perdón, estamos de acuerdo que eso hay que acabarlo. El enganche médico es insultante. Médicos que hoy reciben hasta 20 millones de colones por horas extras y por un montón de cosas. Bueno, nosotros tenemos que meterle duramente el bisturí a esto. Algunos igual en la Caja no les gusta, a algunos sindicatos no les gusta, pero estas medidas hay que hacerlas, o si no, son ustedes los dueños del enganche médico, de la mano con algunos sindicatos que están enquistados en la Caja del Seguro, los que van a terminar quebrando esta señera institución que todos queremos.
decía en una anterior pregunta, y es permitiendo al régimen de invalidez, vejez y muerte dinamizar la economía costarricense, participando de la concesión de obra pública, lo cual le permitiría obtener grandes réditos. Imagínese usted hacer un aeropuerto como el tan soñado Aeropuerto Internacional de Orotina, que sigue siendo un sueño, cuyos planos están listos, todo el impacto ambiental está absolutamente demostrado que no lo hay. Sería una maravilla que con el dinero del IBM pudiésemos hacer el Aeropuerto Internacional de Orotina. Esto le va a generar unas ganancias extraordinarias al régimen de pensiones de la Caja del Seguro Social, de todos los cotizantes, y esto nos permitiría pues no tener en riesgo a un régimen que hoy por hoy está en riesgo. Y le agrego un componente que a mí me es muy necesario hablarlo: el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro. Nosotros en el PASE hemos hablado por muchos años de permitirle a los costarricenses que consumimos, y me incluyo, consumimos, porque aquí hay una doble moral de la gente que no habla de estas cosas. Yo no soy un bebedor de guaro, ni cosa que le parezca, pero me tomo mi cervecita de cuando en vez. Y el que me está observando de pronto también lo hace. Contribuyamos con 10 coloncitos por cerveza para el fondo de invalidez, perdón, del régimen no contributivo de la Caja del Seguro Social. De ahí, de donde se obtiene la pensioncita para la persona con discapacidad en condición de pobreza, o para el adulto mayor que nunca pudo contribuir y que se le da solidariamente una pensioncita del régimen no contributivo. Ese régimen también va a quebrar si no lo financiamos. Con 10 colones por cerveza podríamos, las personas que consumen licor en este país, dar una contribución inmensamente grande al año, porque en Costa Rica se consume mucho licor por cualquier cosa: licores, cervezas, guaro, whisky. Podríamos estar los que consumimos en alguna medida dando 10 coloncitos cada vez que se pega usted una cervecita o un traguito, para que haya plata para el régimen el no contributivo de la Caja del Seguro Social. Hagámoslo, eso es un proyecto que tiene el PASE. Hay dos medidas. Una es la revisión del tema arancelario. Cuando Costa Rica tomó la decisión de unirse al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, el famoso CAFTA, nos vino una imposición arancelaria que sin duda tenemos que revisarla, invocando quizás temas de soberanía alimentaria. Nosotros tenemos que revisar desde dónde el tema arancelario está prodigando la importación de productos agropecuarios que hoy se están produciendo en Costa Rica, en clara desventaja en contra de nuestros productores y nuestros campesinos y agricultores. Hay que hacer una revisión muy seria del tema arancelario, porque de pronto la competitividad nos está pasando una factura muy cara en contra de nuestros productores, y esto genera anillos de pobreza en las zonas urbano marginales de nuestro país. Juntamente con esa medida, esta revisión arancelaria, tenemos que trabajar para combatir la intermediación. Cuando uno va a la Feria del Agricultor, como me sucede a mí cada vez que voy, converso con los agricultores, detecto dos cosas en la feria. Detecto agricultores que venden directamente los productos que ellos están ahí sembrando, pero también detecto intermediarios que compran a precios ruinosos y que lograron tener espacios en ferias del agricultor, y estos intermediarios son los que están vendiendo más caro, y además terminan vendiéndole estos intermediarios a las grandes corporaciones como los mercados, Walmart, PriceMart y otros. Y entonces siempre el que queda debajo de esta cadena es el productor. Este trabajo que hacen algunos intermediarios, el gobierno no lo está combatiendo, porque hoy tenemos un CNP absolutamente inoperante, que no sirve para nada, que perdió su objetivo, su norte, un ministro de Agricultura que nadie lo conoce, creo que con dificultad lo conocerá la familia, y esto nos tiene a nosotros con un sector agropecuario absolutamente abandonado.
Bueno, yo quiero hacer un paréntesis con las decisiones tomadas en la cumbre ambiental, que fue y terminó siendo un plato de babas absoluto, donde sirvió solamente para que el presidente fuese a tomarse fotografías, dicho sea de paso, dicen quienes ven, muy mal posadas. Quiero decirle que nosotros en nuestro plan de gobierno hablamos de una alianza para traer paneles solares a gran escala en Costa Rica. Nosotros tenemos que empezar a trabajar fuertemente en la colocación de paneles solares. Tenemos una ubicación hemisférica privilegiada, para quienes conocen de esto, más privilegiada que Alemania, y Alemania nos lleva años luz en la producción de energía eléctrica por medio de paneles solares. Nosotros tenemos un país ubicado dentro de lo que es el orbe, pues muy bien privilegiado a nivel de lo que es el sol, los rayos ultravioleta, la perpendicularidad de los rayos, nos permitirían a nosotros tener una explotación de electricidad por medio de paneles solares sorprendente, pero acá no se hace nuevamente, porque algunos sindicatos en el ICE o en la compañía Fuerza y Luz no les gusta que uno hable de esto. Bueno, tenemos que traer empresas interesadas en la instalación de paneles solares que nos permitan generar electricidad y la electricidad excedente disponerla, ¿para qué? Para el consumo global de todo el país. Costa Rica tiene que dar este paso y esto nos va a ayudar a mitigar la huella de carbono. También acompañado con una vigorosa campaña de reforestación. Hoy nuestros ríos están siendo susceptibles de un gran daño producto de la erosión de los suelos. Y la erosión de los suelos se combate ni más ni menos que con más árboles, no con concreto. No es tirando cemento, es sembrando árboles para combatir la erosión y para rescatar las cuencas de nuestros ríos. Nosotros hoy tenemos la cuenca hidrográfica más contaminada de Centroamérica, el Río Grande de Tárcoles. Es vergonzoso encontrar ahí zapatos, refrigeradores, sillones, lo que cualquier persona quiere encontrar lo encuentra en pareciera una venta, ¿verdad? Lo que estoy haciendo de un supermercado. Bueno, es el Río Grande de Tárcoles. Hay que rescatar esto. Y esto lo que habla es de la hipocresía de nuestros gobernantes, que fuera de Costa Rica hablan de un tema ambiental, pero dentro del país vivimos una cultura de absoluta contaminación. Bueno, esto es un paso muy bien dado, que no es de este gobierno, es un paso que viene concretándose desde hace muchos años. El que Costa Rica hoy forme parte del club de países más ricos del mundo es sin duda un reto para la clase política, y esto supone que deberían llegar a la Asamblea Legislativa diputados experimentados, que sepan qué van a ir a hacer y no improvisados, no aprendices, porque esto es muy serio. Lo de habernos metido a la OCDE es muy serio. Resulta que la OCDE nos impone una serie de compromisos, pero tenemos un mecanismo también que nos va a permitir protegernos de algunas imposiciones que son las salvaguardas que se utilizan legislativamente a la hora de acometer la aprobación de convenios internacionales. Dicho esto, en el mejor sentido de la palabra, la OCDE es una muy buena intención, pero nosotros no podemos poner en juego la soberanía del país por habernos incorporado a la OCDE. Hay situaciones que hay que salvaguardar, sobre todo pensando en los sectores más vulnerables de la economía, como es el sector agropecuario, que nos permita protegerles de una invasión de productos, y esto pareciera el mismo discurso que se usó allá en el 2007 cuando se estaba aprobando el Tratado de Libre Comercio, pero hay que decirlo, yo soy un creyente y en el PASE creemos en la apertura comercial, creemos en la relación, creemos que Costa Rica tiene que incorporarse, así como en la OCDE, en el movimiento Asia-Pacífico, pero no tenemos que descuidar a los sectores más vulnerables. Creo que la medida más importante es aprender, y sobre todo los diputados, a cómo se aplican las salvaguardas. Esto dimana del Tratado de Ginebra. El Tratado de Ginebra nos permite a los países, cuando asumimos compromisos como los de la OCDE, tener salvaguardas en la aprobación de los convenios internacionales o las leyes de implementación que vienen acompañadas de decisiones comerciales como la que se acaban de adoptar. Sí, le decimos a la OCDE, una magnífica idea, pero hay que tener cuidado con que esto no se convierta en un cheque en blanco, que permita más bien la absorción de los sectores más vulnerables en una economía global que nos vaya a terminar haciendo
un gran daño a todos quienes estamos pues, dependiendo de defender a los sectores más sensibles de la economía. A todo eso que usted menciona, tengo que sumarle algo que es un componente del cual nadie nunca habla: la relación con los Estados Unidos de América. Yo no soy un político de izquierda, el PACE no es un partido socialista, no somos enemigos del tío Sam, lo aclaramos, pero sí nos parece que hay que sentar en una mesa la relación diplomática que tenemos con Estados Unidos. Estados Unidos hoy es el país que más drogas consume en el mundo. De un país de 350 millones de habitantes, más o menos 180 millones de habitantes consumen droga. Ellos tienen la doble moral de combatir la droga y obligarnos a nosotros, con convenios de patrullaje conjunto, a combatir la droga en aguas internacionales para que no les llegue ahí, pero por otra parte legalizan el consumo de las drogas. Entonces esta doble moral, este doble sentido, este doble discurso de los Estados Unidos nos tiene a nosotros poniendo los muertos en Centroamérica mientras ellos ponen los consumidores dentro de sus fronteras. Tenemos que mejorar la relación con los Estados Unidos de manera que ellos nos permitan un mejor equipamiento a nuestra fuerza pública, una mejor preparación mediante más becas, más insumos, más utilidad, más instrumentalización de nuestra policía, que es la que está combatiendo a veces en una carrera desigual del burro amarrado contra el tigre suelto, donde los únicos perjudicados somos nosotros, porque una vez que la droga logra llegar a los Estados Unidos, ahí sobra un mercado inmensamente grande de consumidores. Entonces esta doble moral es la que nosotros queremos acometer. Y una cosa más, parece que la Embajada de los Estados Unidos hasta le debe a la Seguridad Social costarricense, y no hay políticos que les cobren a ellos lo que le deben a la Caja del Seguro Social. Vaya a ver si usted le da plata a Estados Unidos, cómo sería la situación. Bueno, tenemos que hablar de esta relación que tenemos con Estados Unidos, que es muy buena, que es muy aprovechable, de la cual nos beneficiamos, pero a mí me da mucha cólera, y lo digo, cuando me entero de que le donan grandes helicópteros a Guatemala y a nosotros nos donan unas lanchitas ahí que ya ellos tienen en desuso. Un alto componente de los privados de libertad son personas cuya nacionalidad no es la costarricense. Aprovechando los convenios bilaterales que tenemos con casi todos los países de América, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, que son tres nacionalidades que aportan mucho privado de libertad y que presionan nuestro sistema penitenciario, necesariamente Costa Rica tiene que deportar. Creo que Costa Rica tiene que deportar a los extranjeros que hoy están guardando prisión en nuestro país. Esto nos permitiría liberalizar una serie de espacios, muchos espacios, y alguien me va a decir, bueno, ¿y qué pasa si nos van a devolver a nosotros, a los costarricenses que están en las cárceles de esos países? Les cuento que la relación sería muy provechosa para Costa Rica. Traer a los costarricenses que están privados de libertad fuera de nuestro país sería bueno, porque serían muy poquitos si usted pone una balanza con relación a los centenares, casi miles de privados de libertad extranjeros que hay en Costa Rica. Esta es una medida urgente que la vamos a acometer aprovechando la buena relación que tenemos con los otros países, además muy necesario. Y por otra parte, efectivamente hay que invertir en más cárceles. Costa Rica no puede dejar de lado la inversión en espacios carcelarios. No es privatizando las cárceles como algunos proponen, creando cárceles de lujo, no. El país tiene que tomar la decisión y entender que esto es una de las obligaciones que en democracia tenemos. Habilitar más espacios carcelarios es una inversión que el país no puede quitarle el pie del acelerador, y no podemos zafar el lomo a esa responsabilidad.